coordinador docente y director académico de la Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia y cofundador y coordinador de la Sociedad Peruana de Psicoterapia. Buenas tardes con todos. Voy a tratar de llegar lo más lejos que pueda con la propuesta. No sé si voy a poder hacerlo porque es mucha información, pero en caso de que no pueda terminarlo, hay un tríptico que es este negro, donde se explica algunos conceptos de la propuesta de la institución. Quiero comenzar agradeciendo a Alejandro por la invitación. Él estuvo 2 veces en Perú. Sí, fue muy importante para nosotros invitarlo, ¿sí? Al doctor Langle, ¿no?, por escucharnos, y tendría que decir que en la formación que hemos tenido, que fue un ir desde la logoterapia clásica a una propuesta particular, a través de la visita de muchos docentes que tuvimos, fueron muchas personas, fue Fred Martínez, fue gente argentina, estuvo Cuca, Lucía Cuellar, Jackie. Hemos llegado a ver muchas cosas de las que el doctor Langle también vio, ¿sí? Y creo que para nosotros las 3 personas que más influyeron en la formación que tuvimos fueron Andrés Kuplen, que nos trajo los criterios de Mario Berta de una logoterapia abierta de Uruguay, Jackie, ¿no?, que me decían a veces hoy, no confunde a la gente Jackie, que no cree en el sentido, es heideggeriano, posmoderno. Lo que pasa es que cada vez que va Jackie nos volvemos más logoterapéuticos que existenciales, porque eso también nos confirma, y si algún alumno se interesa más por la postura de Jackie está muy bien, ¿sí? Y la presencia de los cuestionamientos del doctor Langle en el libro sobre Viktor Frankl fueron muy ilustrativos con respecto a la importancia de tomar la subjetividad y una serie de otros aportes, ¿no?, desarrollar una psicoterapia completa. De inicio están invitados al congreso del próximo año, que se va a llamar Logoterapia más allá del sentido. Quiero comenzar con una frase del doctor Mario Berta. Dice en uno de sus libros: todo conocimiento que se pretende nuevo tiene antecedentes específicos y se desarrolla como las ramas de un árbol a partir de sus raíces. Tener en cuenta estas raíces inmediatas y directas constituyen no solo una exigencia ética, sino también un acto de coherencia científica. En realidad somos siempre hijos de un conocimiento anterior. Como decía Enrique, yo no podría estar acá si no es a través de mis padres y a través de mis abuelos. Incluso cuando yo no pasé por la logoterapia y de frente pasé por el análisis existencial, Viktor Frankl es una raíz que no podemos cortar. Ningún árbol puede dar frutos si no es teniendo sus raíces. Y quisiera también traer a la presencia a Frankl. No estaríamos acá si no fuera por él, quizás sí, quizá no, pero es parte de la historia. Y soltar al maestro. Frankl ya no está presente. Frankl ya no está presente, pero siempre va a estar, como él decía, en el cimiento del nacimiento de la logoterapia, como cuando se refería a Freud, que va a ser el cimiento de la psicoterapia, ¿sí? Creo que es importante reconocer con respeto a Frankl, más allá de las limitaciones que haya tenido, de los conflictos que hayan surgido, creo que es importante. Algunas aclaraciones. Esta no es una propuesta de logoterapia clásica o una propuesta de logoterapia light. Es una propuesta de logoterapia abierta que intenta tener una aplicación clínica. No es la logoterapia, es una propuesta de un grupo de logoterapeutas, ¿sí? O sea, no vamos a hablar nada sobre la logoterapia. Vamos a hablar de nuestro enfoque, nuestra forma de verla, nuestra forma de ir yendo construyendo, ¿sí? Y no es una propuesta que sea mejor o peor, es una propuesta que surgió en Perú. Es una propuesta abierta, no está terminada, es perfectible, siempre está en construcción. Y
Sí, de Frankel a Langley es un desarrollo importante, pero yo creo que hay otros desarrollos, no solo el de Frankel a Langley. También he visto, por ejemplo, al Pachola, Lucas, Belantoni, Efrén Martínez, Patricio Ovejas. Hay mucha gente que está desarrollando, quizá no con la precisión, con la profundidad, pero sí hay un desarrollo. Algo de lo que tomo conciencia yo es que al no haber algo sistematizado, al no haber un método en la logoterapia clásica, eso también despierta la creatividad, la unicidad de ser diferentes. Y encontramos que a veces nos parecemos menos a los logoterapeutas que a los analistas existenciales. Que encontramos, por ejemplo, logoterapeutas que son muy cognitivos o técnicos, pero que también hacen logoterapia. Es una forma de logoterapia, es una forma de desarrollo. Decir que la logoterapia es solo una logoterapia clásica es un error porque niega los desarrollos posteriores y deja fuera a muchas personas que sí tratan de hacer una psicoterapia basada en la logoterapia. Decir que la logoterapia es solo consejería es dejar a mucha gente fuera. Muchos logoterapeutas hacen solo consejería, pero hay muchos logoterapeutas que hacen psicoterapia. Decir que la logoterapia se centra solo en el sentido es referirse a un tipo de orientaciones de logoterapia clásica o light con las cuales muchos de los logoterapeutas no estamos de acuerdo. Hablar de logoterapia y criticarla sin leer a Frankel a profundidad es poco serio. Hay que leer a Frankel, hay que comprenderlo. No hay que ganarle a nadie, no hay que demostrar que un método es mejor que el otro. Es importante aprender a dialogar y alcanzar esta unicidad en la diversidad de la que hablaba Víctor Frankl. Nuestra propuesta se aleja de la logoterapia clásica, las propuestas que planteó el doctor Lisle. Es una psicoterapia que pretende ser completa, aunque ninguna es totalmente completa, y se basa teóricamente en el análisis existencial y logoterapia de Víctor Frankl y a nivel metodológico en la fenomenología. Se enmarca dentro de una orientación abierta hacia su evolución y diálogo con otras escuelas y los nuevos paradigmas. Es una psicoterapia moderna que se basa en el diálogo con los paradigmas actuales. No es una logoterapia que habla frente a un Adler, a la segunda escuela, a la primera escuela. Es una psicoterapia que pretende relacionarse con las neurociencias, con la psicología positiva, las terapias de tercera generación, las terapias existenciales contemporáneas. Y es una propuesta integrativa que no es ecléctica. Quiero hacer una diferenciación acá. El eclecticismo etimológicamente viene de dos raíces que son ec o es, que se refiere a algo externo, y lectos, que es lo escogido, lo leído. Por lo tanto, el eclecticismo sería lo escogido desde afuera, lo seleccionado desde afuera. Es poder tomar algo de otro enfoque externamente. En cambio, integrar viene de integrare, que es reconstruir o volver a ser algo íntegro. Hay una gran diferencia entre una propuesta ecléctica y una propuesta integrativa. Nos centramos en nuevos paradigmas. No lo voy a desarrollar, tiene que ver con lo que hablaba Gabriel. Pasar, por ejemplo, del paradigma general al personal, de reduccionista al holista. Es una serie de cambios de postura con respecto a las ciencias. Estos son algunos de los modelos terapéuticos actuales, hay muchos, existenciales, humanistas, no convencionales, sistémicos, psicodinámicos, conductuales. Y estos son los autores en la bibliografía que han planteado la idea de una psicoterapia integrativa. ¿Sí? Habría que destacar a Dollar y Miller, que empezaron a hacer unas comparaciones sobre los puntos en común del modelo cognitivo-conductual y el psicoanálisis en 1950. La idea de una terapia integrativa no es algo raro, es algo presente en la psicoterapia. Hay muchos autores contemporáneos. El mismo Fritz Perls hace una integración de autores psicodinámicos, del psicodrama, y habría que destacar autores contemporáneos como Prochaska o Bernard Beiman o Goldfried, ¿no? O Schneider, que plantean también la idea de una integración de las psicoterapias. Podemos hablar de niveles de integración, de un eclecticismo asistemático, cuando uno junta todo, ¿no? Lo que le llega, sin ningún criterio epistemológico, metodológico, de un eclecticismo técnico,
cuando uno integra un recurso técnico de otra escuela sin interesarse mucho por la epistemología o la teoría en la cual se sustenta. Esto lo habló mucho Lazarus, por ejemplo, el eclecticismo técnico. Yo, siendo psicoanalista, podía tomar la silla vacía de la Gestalt sin saber nada de Gestalt o sin importarme la teoría en la cual la Gestalt estaba implicada. El eclecticismo teórico sería un intento de tratar de conciliar no solamente la técnica, sino la cosmovisión y la teoría en la cual la técnica se sustenta. Hay autores contemporáneos como Goldfried o Beyman que hablan de un eclecticismo de factores comunes, o Safran. Empezaron a ver que los resultados y el éxito de la psicoterapia no tenía que ver con el enfoque o las teorías, sino con aspectos en común de la psicoterapia, como, por ejemplo, la relación terapéutica o la alianza terapéutica. Y entonces empezaron a ver la posibilidad de hacer integraciones, pero a partir de los elementos comunes de un modelo terapéutico. Y empezaron a ver, por ejemplo, la posibilidad de integrar aspectos cognitivo-conductuales para la reestructuración cognitiva y la modificación conductual, de elementos psicodinámicos para el análisis y elaboración de la transferencia y contratransferencia, de elementos experienciales para el trabajo con las emociones, y empezaron a desarrollar una lista de competencias o aspectos comunes a los cuales ajustaban las teorías y las técnicas. Pero quisiera plantear una mirada que es la que más me gusta, que es la mirada del integracionismo, ¿no?, como la revisión de la epistemología, una revisión que no solo implica la teoría, sino una reflexión sobre el mundo, la realidad, el ser humano, la salud y la enfermedad. Una revisión sobre la filosofía en la cual se sustentan los métodos. Frankl decía ya que no existe una psicoterapia sin una visión del mundo o una visión del ser humano. Entonces, empezar a integrar implica empezar a revisar la visión de ser humano, de salud, de enfermedad, de la realidad que tienen los diversos enfoques. Y habrán elementos de un enfoque que no sean coherentes con la epistemología de la logoterapia o del análisis existencial de Frankl. ¿Sí? Y tendremos que saber qué cosas descartar y qué cosas tomar. Sin embargo, creemos que no es suficiente un integracionismo teórico, ¿no? Si es suficiente, creo, Jalón ya decía en 1984, que la logoterapia era un conjunto de intentos improvisados para ayudar al paciente a detectar sus significados. Esta crítica de Jalón es dura, ¿no?, cuando él dice que la logoterapia no tiene una metodología existencial clara, ¿no? Tiene un conjunto de métodos improvisados, el diálogo socrático, la de reflexión, la intención paradójica. Y entonces yo creo que no existe una psicoterapia sin una visión del mundo y del ser humano y sin un método. Y lamentablemente en la logoterapia, si algo me ha costado a mí en lo personal es saber cómo se hace, o sea, cómo se hace la intervención. La teoría de Frankl es muy extensa, pero ¿cómo se aborda desde Frankl? Y mucha gente empezó a abordar desde lo cognitivo, desde lo gestáltico, desde lo rogeriano, porque había este vacío de no saber cómo se hace la intervención, ¿sí? Y creo que la respuesta está en la fenomenología, en poder partir, sí, de una logoterapia como marco teórico, pero integrando el método fenomenológico como método principal. Y entonces nosotros tenemos una psicoterapia nueva, basada en una teoría vieja, que es la de Frankl, y en un método que es muy viejo, que es la fenomenología. No estamos inventando nada nuevo. Estamos tomando el método fenomenológico para tener un método coherente con la teoría de Frankl. Voy a hablar de una metáfora del rompecabezas como integración. Integrar sería como armar un rompecabezas, y a veces hay gente que intenta armar el rompecabezas sin el tablero, sin tener una visión clara de la realidad, el ser humano, una cosmovisión, y empieza a poner fichas de lo que fuera. También a veces hay gente que intenta poner fichas más grandes, ¿no?, que el tablero. Cuando tratamos de, por ejemplo, poner el modelo biológico dentro, ¿no?, mejor dicho, la logoterapia dentro de un modelo cognitivo-conductual, estamos tratando de adaptar una cosmovisión que es más reducida, ¿no?, una pieza que es más grande a una cosmovisión, una epistemología que es más reducida. Sería como tratar de meter DF en Jalisco, ¿no? Entonces yo no puedo meter una mirada del hombre, la realidad que es amplia, ¿sí?, en una cosmovisión biologista.
Y creo que ese es el plus de la logoterapia, tiene una visión tan amplia de la realidad del ser humano que permite introducir otros enfoques dentro de lo psicofísico. Creo que eso es importante. Harman decía, lo macro sostiene lo micro, lo superior contiene lo inferior, pero no viceversa. Una epistemología que abarque lo trascendente, lo no ético, lo existencial, puede sostener una mirada neurocientífica, neurobiológica, pero sin caer en ese reduccionismo. A veces armamos solo una parte del tablero. Bueno, yo voy a integrar solamente el cognitivo-conductual y esto, pero esto no. Y a veces dejamos una pieza. Y la pieza que más se ha dejado de lado es esta pieza de lo espiritual, de lo existencial. Y tenemos propuestas biopsicosociales, pero que dejan aún un espacio vacío. Entonces entramos a los tipos de integración que pueden haber. Puede haber una integración intraparadigmática, cuando yo, por ejemplo Jackie, integro a Vince Banger, a Amy Van Dursen, a Spinelli, ¿no? A Rollo May, pero no integro, por ejemplo, a Albert Ellis porque está en otro paradigma. O cuando un cognitivo conductual integra, ¿no? Digamos, a Albert Ellis, a Beck, a Lazarus, pero no voy a integrar a Rogers, ¿no? o a Spinelli o a Langley porque no es el paradigma. Y encontramos muchas integraciones a nivel intraparadigmático. Escuelas que han ido integrando escuelas del mismo paradigma. La otra postura sería una integración interparadigmática, cuando yo tengo que integrar paradigmas que van más allá de mi propio paradigma. Y entonces yo ya no solamente integro escuelas humanistas o existenciales, sino que tengo que integrar escuelas cognitivas o sistémicas. Entonces ya no estoy en el mismo paradigma, me he movido a otro paradigma. Sería como una relación, el paradigma intraparadigmático, la integración intraparadigmática como una sumatoria aritmética. Una escuela humanista más una escuela humanista dan dos escuelas humanistas. Pero en la integración interparadigmática, la ampliación no es aritmética, es geométrica. Yo amplío mi visión, no solamente sumo más. Y habría también una integración transparadigmática, que habría que pensar si es suficiente integrar las psicoterapias entre sí o tendríamos que empezar a hablar de la integración de la psicoterapia con otros campos. Por ejemplo, la integración de la psicoterapia con la neurociencia, con la psicofarmacología. Hay autores que están hablando de esto. Con el arte, lo que decía Natalia, no sé si está por acá, y con la sociología o la educación. O sea, ¿es suficiente la integración psicoterapéutica entre escuelas o hay que integrar la psicoterapia con otros campos? Beyman tiene un libro que se llama La integración de la psicoterapia con la farmacoterapia, por ejemplo. Otra metáfora es la de los híbridos. Si yo cruzo una yegua con un burro, me sale una mula, pero si cruzo una burra con un caballo, me sale otra cosa. Igual con estos híbridos que hicieron de los tigres y leones. Lo que quiere decir que integrar dos enfoques similares no siempre va a dar el mismo resultado. No es lo mismo hacer logoterapia con Gestalt que ser gestáltico e integrar cosas de la logoterapia. ¿Sí? Va a depender cuál es mi epistemología, mi visión de base. No es lo mismo hacer logoterapia con elementos del análisis existencial que hacer análisis existencial con elementos de la logoterapia. El resultado es diferente. Depende en gran medida del enfoque de base, de la cosmovisión, de la epistemología de la cual parte ese terapeuta. La propuesta nuestra se basa en tres aspectos. Primero hay 4 criterios, que son la persona, el contexto, la experiencia y la realidad fenoménica. Y hay después unos ejes que serían la estructura. Los primeros 3 ejes hablan de la teoría, tener una visión integral del ser humano, una comprensión relacional y existencial de la persona y una teoría de la motivación, que es lo que mueve a la persona, que tiene que ver con la mirada de Scheler básicamente y de Frankl. Los ejes comprensivos tienen que ver con la aproximación fenomenológica a la enfermedad, al padecimiento. Y tiene que ver primero con la aproximación fenomenológica experiencial. Me interesa no tanto cuál es la categoría diagnóstica que tiene la persona, sí me interesa,
pero me interesa más cuál es la experiencia, la vivencia del paciente. Y esto me refiero con la aproximación fenomenológica experiencial. Aproximarme fenomenológicamente a la experiencia de tener esto. No me interesa tanto si tu depresión es de tipo tal o cual en el método, sí, en la parte diagnóstica, claro, pero en el método me interesa cómo es que tú vives con esto, cómo es para ti vivir con esto. La segunda aproximación es la aproximación etiológica dimensional, que tiene que ver con la propuesta de Frankl en teoría y terapia de neurosis, y tratar de ver en cuál de estas dimensiones se origina predominantemente el problema de esta persona. Esta depresión es más somatógena, es más psicógena, es más noógena, y eso se hace a través de la entrevista y la evaluación, no se hace a través de las pruebas. Habrá que pedir pruebas para descartar la organicidad, pero en todo caso estaríamos más cerca a una psicopatología descriptiva y a los exámenes médicos y neuropsicológicos que a un criterio categorial, ¿no? Tipo DSM-4. Estaríamos más en una psicopatología más descriptiva. El otro concepto, el otro eje, voy a ver si los pongo acá. Bueno, no están. El otro eje tiene que ver con la mirada sistémica interaccional. Entonces yo veo cómo es la vivencia del paciente, dónde se origina el problema y cómo se expresa, y cuál es el contexto de este paciente, con quién vive, qué le pasa, por qué viene ahora, qué pasó, desde cuándo le pasa, cómo influye el contexto, el aspecto social en el problema, cómo influye su historia personal. Hablaremos de un contexto inmediato, que son las condiciones inmediatas ambientales, de un contexto estructural, sistémico, de un contexto histórico, biográfico y de un contexto social. Tratar de explorar cuál es el contexto en el que está la persona. El cuarto criterio comprensivo sería tratar de comprender, es la aproximación teleológica axiológica, o sea, cuál es la finalidad, pero es una finalidad no social como en Adler o en Wexberg, ¿no? Que eran maestros de Frankl, sino es una finalidad relacionada a la voluntad del sentido, cercana a Scheller. O sea, no tanto cuál es la causa de la enfermedad, sino cuál es la finalidad del síntoma, cuando el síntoma es intencional, qué es lo que busca la persona, qué es lo que busca a través de la droga, para qué lo hace, qué lo mueve y qué estrategias utiliza para alcanzar esto. Tiene que ver con esta dinámica de la voluntad del sentido, la búsqueda inconsciente de los valores, la finalidad, los medios a través de los cuales lo realiza, las estrategias que utiliza. Sería el análisis y la exploración de estos aspectos. Con respecto al método, nos centramos en el método fenomenológico, la relación terapéutica y el uso coherente de técnicas. Estos serían los criterios, que es siempre centrados en la persona, la experiencia de la persona y esta persona siempre en un contexto. Vamos a hablar de una realidad fenoménica. Voy a pasar todo esto, me gustaría esto. ¿Qué es lo que leen ahí ustedes? ¿Qué es lo que pueden leer ahí? ¿Cómo? Este mensaje, ahí dice 3573M3N5. Y es la forma como el cerebro construye la realidad, como interpreta la realidad. Cuando va Dogen, que es un maestro zen, ¿no?, a Japón, a la China y vuelve al Japón, ¿no?, él vuelve sin ningún libro, solo, y le preguntan, ¿y dónde está lo que aprendiste? Y dije, tengo todo lo que aprendí en la China, de budismo. Y le dicen, ¿y qué es lo que aprendiste? Y Dogen va a decir, aprendí que la nariz es vertical y los ojos son horizontales. Hacer fenología es ver las cosas tal como son. Entonces, si viene un niño que tiene agitación, incapacidad de atender, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es incapacidad de atender y agitación. Ponerle la etiqueta de hiperactividad es un proceso hermenéutico que es posterior al fenomenológico. La fenología consiste en describir y limitar lo que aparece, lo obvio, lo concreto. Y eso nos aleja del modelo explicativo, sea psicoanalítico, sea psicopatológico. Entonces, tenemos una realidad objetiva que tiene que ver con los hechos y los datos externos a mi experiencia, que no sé si es posible, ¿no? Cuando iba a Jackie yo tenía aversión al postmodernismo, a la hermenéutica, y he comprendido en estos años que es imposible no terminar en la hermenéutica. Porque todo hecho
aparece a través de la experiencia de la persona, que sería, hay una realidad objetiva, pero también hay que tiene que ver con la ciencia dura, ¿no? La medicina, la psiquiatría, la neuropsicología, los hechos, las situaciones, los hallazgos patológicos. Pero trabajamos no con esto, sino con la experiencia de los hechos. Y también hay una realidad intersubjetiva, que sería la significación, la explicación, ¿no? La teorización sobre la experiencia o los hechos. Creo que es muy difícil no terminar en la hermenéutica, porque en la medida en la que yo estoy sintiendo un dolor de cabeza, empiezo a significarlo, empiezo a ponerle lenguaje, a ponerle significado. Y la terapia es un proceso de comunicación verbal, y va a ser muy difícil poder mantenerme en mi experiencia como tal. No trabajamos con los hechos, trabajamos con la experiencia, pero es muy difícil no caer en la hermenéutica. Lo que vamos a tratar de hacer es que la interpretación de la experiencia parta del encuentro y de la co-construcción, no parte de una teoría previa. Cuando estás frente a un paciente, y si tú eres gestáltico, la pregunta sería, ¿dónde está ahí el ciclo de regulación organísmica? ¿Dónde está ahí el mecanismo de proyección, de introyección? No lo veo, no lo veo. Eso está en los libros de Peirce. Aquí estás tú conmigo, con tu experiencia. Y podríamos decir que esto que te pasa se parece a lo que describió alguien. Pero la tendencia de esta propuesta nuestra es mantenernos en la experiencia, dejando las teorías de lado. Mantenernos en la experiencia, dejando las teorías de lado. Y las teorías serán útiles posteriormente a la experiencia, al contacto, que tiene que ser en la medida de lo posible lo más cercano a lo emocional, a lo corporal. Porque a veces darle un significado a la experiencia es no entrar en contacto con mi experiencia también. Es hablar de algo que yo creo que me pasa y no estar en contacto con lo que realmente me pasa. Y nuestra propuesta ahí es más heideggeriana, es más de estar en contacto con esto. ¿Cómo es esto para ti? ¿Qué te pasa con esto? No tanto es hablar de esto que yo creo que es, no, ¿qué te pasa con esto? ¿Sí? Y esto va a hablar Jackie, ¿no? La terapia finalmente es una co-construcción. ¿Qué le pasa al consultante? Los hechos. ¿Qué le pasa al consultante con lo que le pasa? ¿Qué le pasa al consultante con lo que le pasa de lo que le pasa? ¿Qué me pasa a mí como terapeuta con lo que le pasa al consultante? ¿Qué le pasa al terapeuta? Y esto es un laberinto. Al final se trata de lo que nos pasa juntos, ¿sí? Pero es este laberinto de ir viendo qué te pasa con lo que te digo y esta interacción lo que va haciendo la relación. Estos serían los 10 ejes que describí. Los contenidos a abordar fenomenológicamente. Podemos abordar situaciones, qué pasó, desde cuándo, cómo fue, con la descripción. Entrar a contenidos psicológicos, cómo lo percibes, cómo sientes, qué piensas de esto, cómo es para ti, qué haces cuando te pase esto con qué se relaciona. Entrar a contenidos sistémicos, comprender la estructura, dónde está el paciente, las interacciones. A los contenidos no éticos y a los contenidos del propio proceso de la relación. Podemos explorar todo esto a través del método fenomenológico. Jackie me dijo una vez que él podía explorar el nivel de creatinina en la orina con la fenomenología. Todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿sí? Pero creo que la fenomenología nos permite explorar los diversos contenidos y es un método fundamental. Y la logoterapia, lamentablemente clásica, no ha adquirido este método. Hay un filósofo que le dijo una vez a una persona, usted es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Y eso pasa a veces con la logoterapia clásica, donde todo lo que se sabe de Nietzsche es quien tiene un porqué, ¿no? O Heidegger, ser en el mundo, pero no hay una profundización seria en la filosofía, en el existencialismo. La logoterapia no hace filosofía, repite frases filosóficas. Hacer filosofía es aprender a pensar filosóficamente, con profundidad. Y eso creo que es fundamental y es la razón por la cual hemos llevado y llevamos cada año a Jackie, ¿sí? Quiero terminar con esto, que es una invitación a usar múltiples abordajes. No voy a hablar tanto de la técnica, voy a hablar de la multiplicidad de abordajes. Frankl decía que hay una mirada multidimensional que también se tiene que aplicar a la praxis. Estamos acostumbrados a abordar a través de la conversación y hay otros métodos para llegar a la experiencia. Trabajar con la biografía, con el arte, con la imaginería, con el juego, con la escritura, la narrativa, con los sueños, con el cuerpo.
es también empezar a ver la posibilidad de que los logoterapeutas empiecen a explorar otras vías de trabajo, no solamente la palabra. Empezar a trabajar con el arte, la pintura, la escritura, el grupo, la biografía. Creo que eso es fundamental. Desde la fenomenología, obviamente. Si voy a trabajar un dibujo, explorándolo fenomenológicamente. Y si les gusta la técnica, hay muchas técnicas en la propuesta. El tema de la técnica, hay un autor que decía que con respecto al arte con el tiro de flecha, que hay que alcanzar un arte sin artificios. O sea, la función de la técnica es integrarla como parte del terapeuta para que la técnica salga sola. O sea, dominar el arte sin el artificio, como el pintor que es capaz de pintar olvidándose la técnica, ser capaz de integrar el diálogo socrático, la fenomenología en un nivel de persona a persona. Y termino con esto, un criterio de Jung, que decía, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana.